Ya, el tema 5.1 eh, guarda directa relación con lo que ocurre en estos saldos que habíamos hablado anteriormente en la balanza de pagos y correlaciona de alguna u otra manera lo que ocurre con el mercado de las divisas. Ya habíamos hablado en el tema 5 que el saldo en la cuenta corriente iba a registrar variaciones en las entradas o salidas de dólares por conceptos de exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Ahora lo que queremos analizar es un poco más formalmente cómo está compuesta esta balanza de pagos. Habíamos hablado que está compuesta principalmente por dos subcuentas, que es la cuenta corriente, entradas y salidas de dólares por conceptos de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, y las transacciones que se registran en la cuenta financiera y de capital, que también guarda directa relación con la entrada y salida de divisas, principalmente de dólar, pero visto desde el punto de vista del mercado de acciones principalmente. Ambos saldos, dijimos anteriormente, que deberían cuadrar en cero, es decir, que todos los ingresos en teoría deberían ser igual a todos los egresos que se cuantifican en estas dos subbalanzas para que la balanza de pagos cuadre en cero. Por partida doble dijimos que el saldo en esta balanza de pagos total es cero, ya, pero vamos a ver a medida que avancen las diapositivas que no siempre es así, y que nosotros en esta balanza de pagos registramos con signo positivo todas las entradas de dólares por distintos conceptos, y registramos también por partida doble con signo negativo todas las salidas de dólares. Fíjate bien, las exportaciones se registran como una entrada de dólar, principalmente porque por esas exportaciones, si yo vuelvo al mismo ejemplo, exporto una caja de uvas hacia Estados Unidos, los estadounidenses probablemente me van a pagar con dólares, o van a transferir dólares a mi cuenta corriente, o si no lo hacen directamente va a haber un banco intermediario que va a transferir los dólares a mi cuenta corriente, razón por la cual se anotan siempre con signos positivos, ya que al exportar un bien, principalmente un bien, ya dejamos afuera las transacciones que ocurren por concepto de servicio. Si yo exporto como un agente que forma parte del comercio internacional, voy a estar recibiendo dólares a cambio de esa exportación. También las rentas por recibir se anotan con signos positivos, asientos compensatorios de recursos reales o financieros recibidos sin quid pro quo, o sea, son las transferencias unilaterales que, como te comentaba anteriormente, por ejemplo, eh, por concepto eh, de desastres naturales, por ejemplo, cuando Chile sufrió el terremoto 2010-2011 por ahí, eh, varios países nos ayudaron, obviamente con dólares, y eso implicó un aumento de los dólares que estaban ingresando a nuestra economía, el aumento de pasivos y la disminución de activos. ¿Ya? Como ustedes ya bien saben, los pasivos son todas las deudas que tiene una empresa, y los activos podrían ser catalogados como eh, todos los recursos que se necesitan para poder operar en una empresa. Si yo aumento los pasivos, es decir, si me estoy endeudando para conseguir algo, obviamente están ingresando más dólares, ya que por ejemplo si pido un préstamo a un banco internacional, por ejemplo un banco que está, no sé, en Estados Unidos, estoy aumentando el pasivo, pero están ingresando esos dólares por concepto de aumento de la deuda. Disminución de activos, lo mismo. ¿Cómo puedo disminuir activos? Por ejemplo, vendiendo maquinaria que tengo. Si yo estoy vendiendo, por concepto de esa venta, están asociados obviamente más ingresos de dólares con saldo positivo. Ahora, ¿cuáles son las transacciones que se registran con saldo negativo? Las importaciones. Si yo estoy importando algo, están saliendo dólares de la economía, las rentas por pagar, lo mismo con los asientos compensatorios, pero ya no desde el punto de vista que te entran dólares, sino que tú ayudas a otros países, aumento de activos y disminución de pasivos. Si aumentan los activos, obviamente estoy comprando al exterior, y al estar registrando esa compra, los dólares
de la economía van saliendo. Disminución de pasivos es lo mismo. Cuando estoy pagando las deudas, estoy de una u otra manera eh, disminuyendo esa deuda y se están registrando disminuciones también o salidas o fugas de divisas, principalmente de dólares. Existe una subcuenta, que es la subcuenta de variación de reserva, que nos aparece acá como una subcuenta relevante, pero a fin de cuentas son todas las intervenciones que realiza el Banco Central para hacer cuadrar esta balanza de pago en cero. Me explico. Yo creo que con un ejemplo se entiende mejor. Imaginemos que Conchitoro exporta vino a Estados Unidos por 2 millones de dólares y recibe un cheque a 90 días. ¿Ya? ¿En cuál de las dos subcuentas que habíamos visto, la cuenta corriente o la cuenta financiera de capital, se registraría esta transacción? Si es por conceptos de exportación de bienes, se registra en la primera cuenta, en la cuenta corriente, y se registraría con un signo positivo que están ingresando a nuestra economía, principalmente a esta empresa que es Conchitoro, estarían ingresando 2 millones de dólares. En esa subcuenta tendría con signo positivo una entrada de 2 millones de dólares. ¿Qué debería ocurrir para que la balanza de pagos, en teoría, cuadre en cero sin la intervención del Banco Central con esta tercera subcuenta, que es la subcuenta de variación de reserva? La única salida es que esa empresa, que tiene esos 2 millones de dólares, invierta en algún activo de denominación de origen estadounidense. Es decir, con esos 2 millones de dólares que están ingresando, la empresa invierta en el mercado accionario, en el mercado inmobiliario o en cualquier tipo de activo en Estados Unidos. Si te fijas, en la cuenta corriente estarían entrando esos 2 millones de dólares, pero estarían siendo compensados con la misma salida de esos mismos dólares por concepto de inversión hacia afuera. Pero imaginemos que esa situación no se da y que esos 2 millones ingresaron por concepto de exportación de los vinos, pero que la empresa no tiene ningún interés en invertir en el mercado financiero de capital en Estados Unidos. Razón por la cual necesita que el Banco Central de una u otra manera intervenga para poder cumplir con para poder equilibrar un poco las cosas. Ya están ingresando estos 2 millones de dólares y imagínate que Conchitoro necesita pagar los salarios de sus trabajadores, ¿ya? Y no le puede pagar con dólares, obviamente. Entonces necesita cambiar esos dólares por pesos chilenos, razón por la cual acude al Banco Central o a cualquier banco comercial, ya que de una u otra manera también a fin de cuentas va a tener que cuadrar en el balance general con el Banco Central. Pide que se cambien obviamente estos dólares y a cambio de esos dólares poder obtener pesos chilenos para poder pagar los salarios. Fíjate bien lo que está ocurriendo con el tema de las reservas internacionales por concepto de dólares. Si el Banco Central me está comprando esos dólares, está por un lado aumentando las reservas internacionales, está aumentando las reservas en divisas, principalmente en dólares, y ocurre un asiento también compensatorio, es que por esa compra a mí me está pagando con pesos y de una u otra manera está aumentando la masa monetaria o el dinero que está en circulación, ¿ya? Entonces, para poder resumir un poco el cuento, cuando aumentan las reservas internacionales, el Banco Central lo que está haciendo es comprar dólares. La única forma para que aumenten las reservas internacionales, visto desde el punto de vista de una divisa, es que el Banco Central realice alguna operación de mercado abierto para poder comprar esos dólares, ¿ya? Si yo compro dólares, como Banco Central estoy aumentando las reservas internacionales y también paralelamente estoy aumentando la masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero en pesos chilenos que está en circulación. Compro dólares, por esa compra de dólares yo pago pesos chilenos, razón por la cual estaría aumentando también la masa monetaria. Cuando disminuyen las reservas internacionales, caso contrario, lo que está ocurriendo es que el Banco Central tiene que vender dólares, ¿ya? Venta de dólares, es decir, está disminuyendo
las reservas internacionales, pero también está disminuyendo la cantidad de dinero en circulación. ¿Ya? Si yo estoy inyectando de una u otra manera como Banco Central más dólares en la economía, a cambio de esos dólares yo lo que necesito es que me paguen en pesos chilenos, razón por la cual la única forma en que yo disminuya mis reservas internacionales mediante la venta de dólares que venga acompañado de una disminución de la masa monetaria, que es cambiar esos dólares por pesos chilenos. ¿Ya? Yo dejo dólares en la economía y a cambio de eso como Banco Central retiro pesos chilenos. ¿Ya? Si te fijas también, las variaciones en las reservas internacionales por concepto de compra y venta de dólares guarda directa relación también con lo que ocurre en la política monetaria a través de la interacción del Banco Central en la economía. Cuando un país tiene un déficit en su balanza de reserva, disminuye las reservas internacionales o son deuda con otros bancos centrales, y en caso contrario tiene obviamente un superávit. ¿Ya? Yo creo que se entiende. Ahí en esa manito que aparece abajo aparece un video que explica un poco mejor la relación que existe entre esas variables, porque también le pegues una mirada. Hemos hablado todo este rato, ¿cierto?, de diferencias que existen entre los ingresos de dólares, las salidas de dólares, y el dólar principalmente es una divisa. Y una divisa corresponde a cualquier moneda extranjera que se utilice para valorizar transacciones comerciales o internacionales. ¿Ya? El saldo de la cuenta corriente y en la balanza de pagos, principalmente en Chile y en casi todo el mundo, está respaldado por lo que ocurre con la divisa, que es la divisa que tiene mayor circulación en el mundo, que es el dólar. Entonces, razón por la cual cuando hablemos de divisa va a ser sinónimo de hablar de dólar, y cualquier tipo de transacción asociada va a estar directamente correlacionada con los saldos en la cuenta corriente por concepto de exportación o importación. Desde el punto de vista de los agentes que interactúan en este mercado y que constituyen los oferentes de divisas, en este caso los oferentes de dólares y los demandantes de dólares, se catalogan en lo que aparece ahí. Por ejemplo, los exportadores son oferentes de dólares, si son oferentes de dólares porque ellos están exportando, están ingresando más dólares a la economía, y ellos necesitan de una u otra manera cambiar esos dólares, si es que no quieren invertir afuera obviamente, para poder pagar la mayoría de sus costos, principalmente trabajo, algún tipo de capital o inversiones que quieran solventar. Los inversionistas extranjeros en el país también son oferentes de dólares porque ellos necesitan, para poder invertir acá en Chile, cambiar toda su riqueza a pesos chilenos, los bancos comerciales nacionales o extranjeros y los turistas extranjeros que llegan al país. ¿Ya? Obviamente si llegan turistas desde Estados Unidos y quieren comprar acá en Chile, probablemente van a tener que cambiar su moneda por la moneda de circulación que nosotros tenemos. ¿Y quiénes son los agentes que demandan dólares? Los importadores, porque obviamente para poder importar voy a tener que pagar en la denominación de origen del activo o alguna otra cosa que esté comprando. Los inversionistas nacionales que desean invertir afuera, ¿cierto? Si yo quiero invertir en Estados Unidos, voy a tener que cambiar los pesos chilenos que tengo por dólares. Bancos comerciales, nacionales o extranjeros, y turistas nacionales que salen. Por ejemplo, si quiero pegarme unas vacaciones, no sé, a Estados Unidos, voy a tener que cambiar los pesos chilenos por dólares, razón por la cual me transformo automáticamente en un agente que está demandando la divisa. Entonces, el precio de una divisa corresponde al valor del tipo de cambio, el cual representa el valor de la moneda extranjera en moneda nacional. ¿Para qué me sirve a mí, por ejemplo, saber que el tipo de cambio del peso con relación al dólar, por ejemplo, está en 496 pesos? ¿O por qué me podría interesar saber las fluctuaciones del tipo de cambio en relación de pesos cuando lo analizo pesos con dólar, que esté en 500 pesos o en 600 pesos? Obviamente me interesa para poder tomar decisiones en relación a cualquier tipo de transacción que quiera registrar, para poder comprar una cosa o para poder vender una cosa que esté relacionada obviamente con el precio del peso relacionado al dólar. Existen varios tipos de dólares, ¿ya? O definiciones de dólar,
pero nosotros nos centramos principalmente en la última, que aparece ahí, que es el dólar observado, que es calculado por el Banco Central y se determina en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior. ¿Ya? Obviamente hay otros tipos de dólares que tú puedes ver ahí más en detalle, que es el dólar acuerdo, dólar aduanero, dólar informal y dólar interbancario, que es aquel en el que se transa la mesa de dinero entre los bancos. O sea, a qué tipo de cambio se están prestando dólares en los bancos. Ya, pero esto es un poco más de materia, un poco más de cultura general. Lo que nos interesa a nosotros saber es, bueno, saber cómo se determina el valor de equilibrio del tipo de cambio. Por ejemplo, cómo se podría determinar hoy día que el valor del dólar, por ejemplo, en relación al peso chileno, sea de 496, por decir algo. O sea, ¿de qué depende que el valor del peso chileno en relación al dólar sea de 496 pesos por dólar? Eso va a depender del equilibrio que exista entre la oferta de dólares y la demanda de dólares. Dijimos que los agentes que ofrecen dólares son principalmente las empresas que están exportando y las que demandan dólares, que están de una u otra manera importando más, razón por la cual demandan más dólares para satisfacer ese exceso de importación. Fíjate bien que si el país está exportando mucho más de lo que está importando, lo que ocurriría es que se desplazaría esta curva de oferta hacia abajo, ¿cierto? Si estoy exportando, están ingresando más dólares al país, está aumentando la oferta de dólares, y lo que ocurre con el tipo de cambio es que baja, ¿ya? Es decir, que si la oferta de dólares está aumentando a nivel macroeconómico, y por ejemplo el tipo de cambio de equilibrio era de 500 pesos por dólar, si hay mucho más dólares circulando, lo que va a hacer es que baje el precio del dólar y que el tipo de cambio baje, como se aprecia gráficamente, y que por ejemplo sea ahora de 450 pesos por dólar. Caso contrario, cuando existe un exceso de demanda de dólares, es decir, cuando se está importando más de lo que se exporta y la curva de demanda de dólares se traslada hacia arriba, lo que yo voy a tener es que va a aumentar el valor del tipo de cambio, razón por la cual, si toda la economía a nivel macroeconómico está demandando más dólares de los que hay, el valor del tipo de cambio debería aumentar. Si antes estaba dando, no sé, 496 pesos por un dólar, y ahora todos los agentes macroeconómicos están demandando más dólares, probablemente voy a tener que desembolsar más pesos chilenos para poder adquirir la misma unidad de dólar. ¿Ya? Eso principalmente. Hay un ejercicio asociado